Increíble revelación, empleada con gemelos en su vientre es encerrada por la nueva esposa del M. Ana se sentía en una nube, inmersa en la alegría de saber que dos pequeñas vidas crecían en su interior. Sin embargo, esa emoción se tornaba en angustia cuando se cruzaba con Valeria, la nueva esposa de su exmarido. El desprecio que esta última mostró desde su primera aparición en la agencia era palpable, llenando los espacios con comentarios insidiosos que la dejaban sintiendo como si cada palabra fuera un puñetazo en su vientre. Cada mirada y susurro en el pasillo parecían convertirse en un eco de sus inseguridades. Pero si pensaba que la felicidad de convertirse en madre la protegería, Valeria lo desmentía con frases como, los gemelos no podrán llenar el vacío de un verdadero hogar. Mientras se enfrentaba a esta nueva realidad, la presión del trabajo aumentando cada día, la mente de Ana corría en círculos. Un cliente importante la necesitaba para mañana, pero cada vez que se sentaba frente a su computadora, el peso del futuro se volvía más pesado. Respiraciones entrecortadas empezaron a ser comunes, interrumpiendo su concentración. ¿Seré capaz de hacerlo? ¿Y si estos bebés llegan y yo no estoy a la altura? Se preguntaba, encerrada en sus pensamientos más oscuros. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Ajustándose en su silla, Ana luchaba por encontrar su mejor estrategia para la campaña que había empezado a soñar. Se imaginaba trabajando junto a su madre, quienes juntas habían tejido historias olvidadas de su familia. Pero Valeria, con cada paso que daba en los mismos pasillos que ella, arrastraba detrás de sí la sombra de la inseguridad. Las sonrisas forzadas cada vez que se encontraban tras la fotocopiadora solo la dejaban más expuesta. ¿Por qué debía sentir que caminaba sobre un filo tan delgado? Los días pasaban, y cada aparición de Valeria era como un golpe en el estómago, haciéndola dudar de su capacidad para ser la madre que soñaba ser. Era un ciclo de desesperación y determinación donde cada momento de duda se luchaba contra la urgencia de pararse y volver a empezar. El esfuerzo de dar vida a su proyecto se sentía tan abrumador como la responsabilidad de traer al mundo dos gemelos. No puedo dejar que me venza. No puedo. Se repetía en su mente, mientras las dudas intentaban implantar raíces profundas en su corazón. Al llegar el anochecer, tras dejar la oficina, Ana sintió que el aire se desvanecía a su alrededor. Su reflejo en la ventana del autobús le devolvía una imagen de fatiga y resignación. ¿Quién era ella realmente? ¿Una madre valiente o una mujer cansada de luchar? La escena que había imaginado con su madre y las historias familiares se desvanecía en la neblina de sus inseguridades. Cambios inminentes estiraban su camino hacia la incertidumbre y Ana sentía que estaba en el borde de un precipicio. La revelación de que su exmarido había mantenido secretos ocultos comenzó a girar en su mente, llenando el espacio entre sus pensamientos con una especie de nueva esperanza, aunque confusa. La confrontación con su propia valía parecía inevitable, pero el miedo a enfrentar su realidad era abrumador. ¿Se atrevería, finalmente, a reclamar su vida y trascender el eco de la burla de Valeria? La tensión en su interior estaba presente, manifestándose silenciosamente, y Ana sabía que su destino, en muchos sentidos, dependía de una decisión que aún no había tomado. Tiró la puerta del parquet justo a tiempo para escuchar la voz de Valeria resonando en el pasillo. Ana está demasiado ocupada con sus distracciones, dijo con dureza, acompañando su comentario con una risa burlona. Ana cerró los ojos, respirando hondo. En esa fracción de segundo, decidió que no quería ser la víctima que Valeria quería que fuera. Tenía en su vientre algo más grande que cualquier venganza,
llevaba en su ser la responsabilidad de 2 vidas. La estrategia que había estado maquinando para la campaña comenzó a tomar forma clara en su mente, mezclada con la chispa de la determinación que se encendía. Ana sabía que debía enfocarse en su trabajo, en sus sueños, y no dejar que las maquinaciones de Valeria la afectaran. Se despidió de cualquier atisbo de inseguridad y, en lugar de eso, se comprometió a canalizar sus emociones en algo productivo. Al día siguiente, presentó su propuesta al cliente clave. Tomó cada palabra con cuidado, cada presentación la incrementaba más. Se acordó de la pasión que sentía al trabajar junto a su madre, de aquellas historias compartidas que la habían creado no solo como profesional, sino como persona. Mientras hablaba, su voz sonaba segura y fuerte, y para su sorpresa, las miradas de los involucrados se fijaban en ella, no en el vacío que Valeria había dejado. El éxito de la reunión fue un pequeño triunfo que le recordó su valía. Aunque la lucha no había terminado, había hecho un pequeño espacio en el caos para la esperanza. Y con cada paso en los siguientes días, comenzó a comprender que la adversidad no solo resalta la fragilidad, sino que también puede revelar la fortaleza. Al salir de la oficina, un nuevo sentido de propósito la impulsaba. Con cada día que pasaba, Ana empezaba a vislumbrar sus capacidades no solo como madre, sino también como empresaria. El teléfono vibró, interrumpiendo su tren de pensamientos. Era un mensaje de su madre, recordándole que el fin de semana tendrían una tarde de charlas como en los viejos tiempos. La idea de regresar a esas conversaciones la llenó de alegría, de un anhelo renovado por reconectar con sus raíces. Sin embargo, había algo más en el aire. La sombra de Valeria continuaba acechando su jornada, pero Ana ya no parecía tan vulnerable. Decidió que no iba a dejar que sus inseguridades dictaran su vida, y que iba a luchar no solo por sus gemelos, sino también por su propio futuro. Mientras organizaba sus notas y referencias para el próximo proyecto, un pensamiento cruzó su mente: el secreto de su exmarido, la revelación de las mentiras, todo eso podría ser una palanca de cambio. Su determinación renovada hizo que la visión de su futuro comenzó a desplazar el miedo. Sabía que debía afrontar no solo a Valeria, sino también cualquier sombra de su pasado que todavía le pesara. El momento de darle un giro a mi vida ha llegado, se dijo, dejando atrás el eco de las voces despectivas. No obstante, al llegar a casa, una nota inesperada quedó entre los papeles que había dejado en el salón. Aloja un misterio que no esperaba resolver, no estás sola. Confía en tus fuerzas y en lo que tienes que descubrir. Ana se detuvo, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién había enviado eso? La incertidumbre regresó, pulsando en sus sienes. ¿Estaba empezando algo nuevo o enfrentando más complicaciones? Algo le decía que estaba a punto de encontrarse con más secretos que desenterrar. La presión y la esperanza chocaban dentro de ella, dejándola en un estado de expectativa frenética. ¿Qué nueva revelación cambiaría el rumbo de su historia personal? A medida que las sombras se acumulaban, Ana supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. Ana se sentó en el sofá, la nota aún temblando entre sus manos. La advertencia resonaba en su mente: no estás sola. La frase, aunque aparentemente alentadora, la dejó descolocada. ¿Por qué alguien le diría eso? La certeza de que algo profundo y perturbador estaba por descubrirse hizo que su corazón latiera con fuerza. Decidió que no podía permitirse la parálisis que el temor solía causarle. En lugar de eso, se levantó, recogió su portátil y se sumergió en su búsqueda de información sobre el negocio que Valeria había intentado controlar. Nunca pensó que la competencia podría ser tan feroz, pero ahora estaba decidida a no dejarse intimidar. Quería más que solo sobrevivir en el entorno laboral, quería triunfar. Con cada clic en el teclado, se sentía más empoderada. Entre correos electrónicos y presentaciones, halló datos sobre contactos de la industria que podrían ser cruciales para avanzar en su propuesta. Aprovechó esa noche para crear una red de conexiones. Se dio cuenta de que, a pesar de su situación personal, su profesionalismo podía brillar.
Cada investigación realizada, cada contacto establecido era un ladrillo en la construcción de su nuevo futuro. Pero no todo era trabajo. La nota intrigante también la empujó a revisar el pasado. Así, un mensaje de voz de su exmarido quedó atrapado en su mente. Una revelación, un secreto que había dejado en el aire durante su separación. Con el corazón latiendo, decidió que debía confrontar las sombras que suponía estaban guardadas en su mente. ¿Qué más sabes, Martín?, murmuró mientras optaba por desenterrar la verdad. Buscó su número y, tras una pausa que pareció una eternidad, marcó. Su voz contenía un eco de nerviosismo que la sorprendió. ¿Qué esperaba encontrar? Pero el tono firme de su elección fue más fuerte que su miedo. Debía ser valiente, no solo por ella, sino también por sus hijos. Hola, Ana. No esperaba tu llamada, respondió él, y su voz resonó como un eco familiar. Ana respiró hondo, sintiendo que era el momento de arrebatar la incertidumbre de su futuro. Necesito saber la verdad sobre tus decisiones que nos afectaron, dijo con determinación. No había espacio para vacilaciones. La conversación se tornó tensa, cada palabra era un desafío. Martín, aunque titubeante al inicio, empezó a abrirse. Lo que Ana escuchaba era abrumador, una serie de decisiones ocultas que habían llevado a su ruptura. Cada revelación que emergía fortalecía su voluntad de avanzar, mientras la sombra de Valeria parecía disolverse con cada descubrimiento. Al colgar, una mezcla de ira y claridad la inundó. Sus emociones eran intensas, pero como se sentía por dentro ya no era simple confusión. Había crecido, estaba hecha de una materia más compleja, empoderada por la verdad y el deseo de no repetir la historia. A medida que los días pasaban, Ana reunió su fortaleza y decidió que la propuesta que presentaría a los clientes no solo sería profesional, sino también un reflejo de su autenticidad. Quería demostrar que su trabajo era el resultado de un arduo proceso propio, interiorizado. A cada paso, la sensación de conquista la motivaba. Ya no solo era una madre de gemelos, sino una mujer que estaba reclamando su espacio en el mundo. Al llegar al día de la presentación, un nuevo susurro de nerviosismo se coló en su interior. Pero en lugar de dejarse dominar, lo abrazó. Cada mirada atenta la llenaba de confianza, cada sonrisa la empujaba a continuar. Tenía un propósito más grande que el mismo trabajo, se trataba de su vida, de definir quién era. Al finalizar su presentación exitosa, sintió que una nueva era se abría frente a ella. Sin embargo, cuando volvió a casa, encontró otra nota, esta vez más inquietante. Estás jugando con fuego. Ten cuidado. La advertencia fría la atravesó. ¿Quién estaba detrás de esto? Con una determinación renovada, Ana supo que el juego apenas comenzaba. Las fuerzas en juego eran más profundas de lo que había estimado y la influencia de Valeria podía no ser la única sombra que debía enfrentar. Ana se despertó aquella mañana con un peso en el pecho. Mientras tomaba café, la nota amenazante retumbaba en su mente. Intentaba mantener la calma, pero sentía la presión de las expectativas, tanto profesionales como personales. Se miró en el espejo, buscando vislumbrar a la mujer empoderada que había sido tras la exitosa presentación. Sin embargo, la incertidumbre volvía a establecerse con fuerza. El día estaba por desbordarse de retos. Tenía una reunión crucial con su equipo para discutir el lanzamiento de un nuevo producto, un esfuerzo que requería no solo su liderazgo sino también la construcción de una confianza sólida entre sus compañeros. Se dio cuenta de que su mayor desafío no sería solo la estrategia a seguir, sino también lidiar con la resistencia que podría surgir debido a la reciente inestabilidad emocional de su vida personal. A medida que se vestía, se preguntó cómo podía ser la líder que necesitaban, mientras su propia estabilidad se tambaleaba. Ella sabía que la autenticidad la hacía fuerte, debía ser real con su equipo. Decidió que compartir su vulnerabilidad, quizás no en detalle, pero sí suficiente para que entendieran que era humana, podría crear un ambiente de mayor colaboración.
Las intervenciones de Valeria no solo la desestabilizaban a ella, sino que también podrían estar afectando a su equipo, y lo último que quería era que el miedo se contagiara. Al llegar a la reunión, todos la miraban expectantes. Ana inspiró hondo. Sé que estos últimos momentos han sido difíciles para todos. Quiero que sepan que estoy aquí para ustedes y que juntos vamos a enfrentar esto, expresó con firmeza. Vio un leve asentimiento en sus compañeros y esa conexión fue suficiente para llenarla de energía. La reunión fluyó, cada idea fue discutida, cada preocupación atendida. Pero justo cuando comenzaba a recuperar su dinámica, su teléfono vibró en el fondo de su bolso. Era un mensaje de un número que no reconocía. Lo que haces es arriesgado. No subestimes quien te observa. Se le heló la sangre. La misma sensación que había tenido al encontrar la primera nota la invadió nuevamente. ¿Quién más estaba detrás de esto? Sus pensamientos corrieron desenfrenados. Ese día, cada cosa que la rodeaba le parecía cargada de un nuevo significado. Al salir de la reunión, sus compañeras la abordaron con entusiasmo, felicitándola por su enfoque inspirador. Sin embargo, la sombra de la incertidumbre continuaba acechando. Ana se preguntaba si permanecer en su puesto sería lo más sensato. ¿Era el momento de buscar una nueva oportunidad más segura o debía luchar para proteger lo que había construido? Después de mucho deliberar, llegó a la oficina de su mentor, Roberto. Desde el principio de su carrera, él había sido una fuente de sabiduría invaluable para ella. Tras compartir sus preocupaciones, él la miró detenidamente. Es un momento complicado, Ana. Pero crecer implica desafíos. ¿Cómo visualizas tu futuro? ¿Te ves más segura o, por el contrario, con miedo? La respuesta a esa pregunta es lo que guiará tu próximo paso. La conversación la dejó introspectiva. Volvía a casa sumida en sus pensamientos, cuestionándose si estaba lista para arriesgarse más en un entorno al que había pertenecido mucho tiempo. Pero antes de llegar, su mente repentinamente se centró en la relación con sus hijos. Necesitaba ser un modelo a seguir. No podía dejar que el temor dominara su vida, ni dejar de luchar por ellos. Esa noche, ya casi en la cama, se quedó mirando la oscuridad, recordando el mensaje inquietante. Era posible que su peso emocional no se introdujera solo en su vida personal, sino también en su carrera. Aún más alarmante, sentía que la amenaza de Valeria se tornaba más real. La incertidumbre estaba presente, pero al mismo tiempo, Ana decidió que debía hacer todo lo posible para descubrir la verdad detrás de esa nueva amenaza. Con su determinación alimentada, cerró los ojos, imaginando que el día siguiente sería el momento de enfrentarse a sus miedos y sacar a la luz la identidad de su observador anónimo. Estaba lista para comenzar su búsqueda, ahora fortalecida y decidida a no permitir que otros decidieran su camino. Sin embargo, en el silencio de la noche, al abrir un libro para intentar distraerse, una nueva nota cayó de entre las páginas. La verdad está más cerca de lo que piensas. Un escalofrío recorrió su espalda mientras comprendía que cada paso que tomaba la llevaba más hacia un enigma que debía resolver. Ana se despertó con la luz del nuevo día filtrándose por las cortinas, pero había en su mente algo más que los ecos de la incertidumbre, había un nuevo propósito. La nota que había hallado la noche anterior no solo le había causado temor, sino que también había avivado su deseo de enfrentarse a lo desconocido. Se preparó un café mientras su mente recorría la conversación con Roberto. No podía dejar que la amenaza la definiera, debía usar ese temor como combustible para su crecimiento. Sin embargo, en lugar de entregar su energía a la ansiedad, decidió canalizarla en algo productivo. Esa mañana, antes de llegar a la oficina, se detuvo en un parque cercano. Sentada en un banco, se comprometió a escribir un mapa de sus objetivos a corto y mediano plazo. Quería rediseñar su enfoque profesional, también como un acto de resistencia frente a las adversidades.
A medida que delineaba cada uno de sus objetivos, se dio cuenta de que su mayor desafío sería fortalecer su carácter y enfrentar sus inseguros sentimientos sobre su posición laboral. La percepción de que era vista como vulnerable podía jugar en su contra. Pero Ana se negaba a ser un referente de debilidad. Estaba decidida a descubrir cómo las adversidades podían forjar su liderazgo. Al llegar a la oficina, sintió la presión de sus propias expectativas reposar sobre sus hombros. La reunión de seguimiento del lanzamiento estaba programada, el ambiente debía estar cargado de cohesión positiva y optimismo. Al saludar a su equipo, notó el cambio en el aire. Incluso los susurros de la incertidumbre habían disminuido. Sus colegas la observaban con confianza, y eso le daba un sentido renovado de fuerza. Quiero comenzar esta reunión con una reflexión. A pesar de lo que podamos enfrentar, cada desafío es una oportunidad de crecer colectivamente, afirmó. Su voz resonó y, al mirar la reacción de su equipo, supo que había llevado su mensaje al corazón. La conversación se volvió más intensa a medida que avanzaban con las ideas para el nuevo producto. Ana observó cómo cada uno de sus compañeros aportaba una perspectiva valiosa y se sintió aliviada. Sin embargo, al final de la reunión, la atmósfera cambió. Valeria entró con una actitud provocativa, llevando consigo un aire de desconfianza, lo notó. La tensión era palpable. Una vez terminado el encuentro, Ana se encontró cara a cara con Valeria. La presión de la situación era alta, pero en vez de retroceder, se plantó firme. Valeria, estoy aquí para construir un ambiente positivo. Si tienes desacuerdos, hablemos, no lo llevemos al campo de las conspiraciones, dijo, sintiendo que, por primera vez, tomaba el control de la narrativa. Valeria la miró con una mezcla de desconcierto y desafío. No subestimes los peligros de ser demasiado confiada, respondió, desvaneciéndose por el pasillo, dejando una estela de incertidumbre. Ana se quedó contemplativa, sintiendo que se ver el ciclo negativo del miedo podía tener repercusiones inesperadas. Ese intercambio había sido crucial. Estaba en el camino de convertirse en una líder que no solo respondía al miedo, sino que se lo enfrentaba. Sin embargo, aún se sentía expuesta al abismo de la amenaza que la acechaba. Al terminar su jornada, se dirigió a casa, reflexionando sobre los pasos a seguir. La claridad la abrumaba. Las palabras de Roberto resonaban en su mente, el miedo es solo una señal de que estás en camino a algo grande. Aquella noche, comenzó a investigar, decidida a desentrañar el origen de la amenaza. El ambiente en casa era cálido. Jugar con sus hijos la ancló, brindándole la fuerza que necesitaba para avanzar. Entretanto, el misterio que la rodeaba crecía. Su determinación se solidificaba mientras planeaba cómo seguir con su búsqueda. Preparándose para dormir, se detuvo a admirar su imagen en el espejo. Comprendió que no estaba sola, cada decisión haría eco en quienes la rodeaban. Pero, antes de cerrar los ojos, recibió otra notificación en su teléfono. Era un recordatorio intrigante, la verdad te encontrará, no la busques. La incertidumbre volvió a envolverla, pero esta vez dejó aflorar una chispa de curiosidad en su interior. Sabía que la búsqueda de la verdad no haría sino profundizar su carácter, pero también sabía muy bien que cada revelación podía tener un precio. ¿Estaba dispuesta a pagarlo? Al caer en un sueño ligero y lleno de visiones, se preguntó cuán lejos estaba dispuesta a llegar para descubrir lo que realmente significaba ser una líder en tiempos de incertidumbre. Y en esa ambigua noche, una llamada perdida iluminó la pantalla de su teléfono. La mañana siguiente, Ana se despertó con una sensación de inquietud que la envolvía como una neblina densa. La falta de respuestas la había llevado a una nueva determinación. Había un nuevo aire en su hogar, una mezcla de la calidez familiar y el tira y afloja de sus pensamientos sobre el mensaje en su teléfono. Tomó un respiro profundo y sintió que debía aprovechar esa energía. Tenía que actuar. Decidió que era hora de involucrar más a su equipo en la lucha contra las sombras que acechaban su entorno laboral.
Planificó una sesión de brainstorming no para discutir proyectos en curso, sino para explorar nuevas ideas que desmantelaran la atmósfera tóxica que Valeria había traído. Su objetivo no solo era proyectar confianza, sino infundir innovación y valentía en el grupo. Sabía que la creatividad era un antídoto poderoso contra el miedo. Al llegar a la oficina, las miradas de sus colegas afirmaron su decisión. Se llenó de una energía renovada. Quería que cada miembro de su equipo sintiera que tenía espacio para expresarse. Hoy no vamos a hablar de lo que podemos hacer, sino de lo que queremos crear. Cada idea cuenta, y quiero que sintamos que este es nuestro espacio, les dijo con una sonrisa que delataba su creciente confianza. Las ideas fluyeron, y con cada sugerencia, Ana sentía como su propio miedo se desvanecía. La sala estaba llena de entusiasmo y la atmósfera era vibrante. En ese momento, dejó de ser solo una jefa, se convirtió en facilitadora del potencial de su equipo. Se dio cuenta de que el verdadero liderazgo no yace en la dirección autoritaria, sino en el fomento de un entorno donde todos se sienten empoderados. Con cada dinámica que proponía, Ana iba reafirmando su posición. Sin embargo, detrás de esa victoria perceptible, una sombra la seguía, el desafío constante de Valeria. Ana no podía ignorar la influencia negativa que ésta estaba creando. Había llegado el momento de enfrentarse a eso de manera directa. Así que tomó una decisión, convocar a Valeria a una conversación privada. No con agresividad, sino con la intención clara de establecer un terreno común. Cuando se encontraron, el aire era tenso. Valeria, hay un desafío en la oficina que nos afecta a todos. No estoy aquí para pelear, quiero que podamos trabajar juntas en lugar de enfrentar esta enemistad. Comenzaron, sintiéndose un poco más en control cada vez que pronunciaba una palabra. Valeria, con su mirada desafiante, respondió, ¿y qué te hace pensar que yo querría colaborar? Lo que necesitas saber es que no tengo intención de ayudarte. Ana sintió que el pulso se aceleraba, pero mantuvo la calma. El rechazo no podía romper su determinación. Es un camino complicado, pero creo que podríamos beneficiarnos mutuamente. Juntas podríamos sacar lo mejor del equipo. La realidad es que esta lucha incesante solo beneficia a quienes quieren vernos caer. El desafío está frente a nosotras, no entre nosotras. Ana percibió un leve cambio en la expresión de Valeria, pero no bastó para derribar las murallas. Aún así, sabía que había plantado una semilla, y eso era suficiente por ahora. Al finalizar el día, Ana regresó a casa con la certeza de que cada esfuerzo, cada enfrentamiento, enriquecía su camino hacia una versión más fuerte de sí misma. Cada paso que daba la acercaba al conocimiento de su valor y resistencia como líder. Cuando se disponía a cenar, su teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje de Roberto: ¿estás lista para descubrir lo que hay más allá del miedo? Aquello que buscas está más cerca de lo que imaginas. La intriga la invadió, y en su interior, una mezcla de aprehensión y curiosidad la impulsó a buscar lo que ese mensaje realmente significaba. Ana sabía que las respuestas no solo cambiarían su vida profesional, sino también la forma en que se veía a sí misma. ¿Dónde estaba la línea entre la valentía y la audacia? El camino que había comenzado a explorar se tornaba más fascinante y peligroso, y su deseo de encontrar la verdad se intensificó. Sin embargo, aún quedaba una pregunta: ¿qué precio estaba dispuesta a pagar por esa revelación? La historia apenas comenzaba a desvelarse, y las sombras comenzaron a cobrar forma. Ana se sentó en la mesa de la cocina, el brillo de las luces la rodeaba, pero no podía deshacerse de la sensación de inquietud que había empezado a tomar la forma de una determinación renovada. El mensaje de Roberto resonaba en su mente como un eco profundo. ¿Qué había más allá del miedo? La pregunta pululaba, invitándola a explorar lo desconocido y cuestionar su trayectoria hasta el momento. A la mañana siguiente, mientras se preparaba para ir a la oficina, una chispa de emoción y ansiedad se encendía dentro de ella.
Sabía que los próximos encuentros no solo definirían su rol como líder, sino que también era el momento de comenzar a forjar su identidad más allá de las sombras de Valeria. Mientras caminaba hacia la oficina, se propuso mantenerse firme, no solo en sus acciones, sino en su mentalidad. Al llegar, la atmósfera era diferente. La sesión de brainstorming del día anterior había encendido una llama en sus compañeros, pero Ana sentía que aún había un largo camino por recorrer. Se sentó con su equipo nuevamente, pero esta vez propuso un nuevo enfoque, trabajar juntos no solo para combatir la negatividad, sino también para definir su misión personal y profesional. Hoy vamos a hablar de lo que cada uno de nosotros quiere lograr en esta empresa, dijo, sintiendo cómo su voz crecía más fuerte. Las respuestas comenzaron a fluir y mientras cada miembro compartía sus aspiraciones, Ana se sintió cada vez más conectada con su equipo. Descubrió que muchos de ellos lidiaban con miedo y dudas, similares a los que ella sentía. Era un momento de revelación. El verdadero desafío no era solo Valeria, era el propio miedo que crecía entre ellos. Comprendió que ella debía convertir esas inseguridades en fuerzas motrices. Luego, al regreso a su escritorio, decidió implementar un sistema de mentoría donde todos pudieran crecer. No solo de liderazgo hacia los subordinados, sino entre ellos mismos, un espacio donde compartir experiencias y dudas se volviera norma. Ana comenzó a esbozar ideas sobre cómo organizar sesiones semanales. Su deseo de cultivar un ambiente de apoyo se encendió con cada palabra que escribía. El día transcurrió entre reuniones y conversaciones profundas, pero la sombra de Valeria seguía acechando. Ana no podía evitar pensar en cómo Valeria interpretaría sus iniciativas. Sabía que la rivalidad no la dejaría en paz. Esa noche, mientras revisaba sus notas, el peligro de enfrentarse a Valeria se convirtió en un cuestionamiento más profundo, ¿hasta dónde era capaz de llegar por defender su espacio y el del equipo? Una ligera inquietud despertó en su pecho. ¿Qué prefería, ceder a la presión o luchar por lo que creía? Esa lucha interna, ese dilema de decidir entre ajustarse o levantarse contra la corriente, la dejaba angustiada. Decidió entonces que no podía esperar a que el cambio viniera de otros, tenía que liderar con el ejemplo. El próximo día, sintiendo que el momento llegaba, Ana se preparaba para un nuevo encuentro con Valeria. No iba a ser una confrontación del tipo que había imaginado, sino un diálogo más significativo. Faltaba poco para hacerlo, y su corazón palpita con un ritmo acelerado. Enseñarle a Valeria que había una nueva visión estaba en juego, y esto la llevaba a enfrentar la dualidad de su ser, la líder decidida y la mujer que seguía temiendo lo inesperado. Al terminar esa jornada, su teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje de Roberto que decía, recuerda, el verdadero valor surge en la adversidad. Estás más preparada de lo que crees. Ana dejó escapar un suspiro. ¿Qué le depararía el futuro? Cada paso hacia Valeria era un desafío, y cuanto más se acercaba, más se preguntaba si también se desvelaría algo que no estaba lista para ver. Con su corazón acelerado, se dio cuenta de que, al salir de esa oficina, todo podía cambiar. La mañana siguiente, Ana llegó a la oficina con el peso del mensaje de Roberto todavía resonando en su mente. Si realmente tenía la capacidad de transformar su entorno, debía demostrarlo. No solo por ella, sino por el equipo que había comenzado a confiar en su liderazgo. Sin embargo, el miedo a la confrontación con Valeria palpitaba en el fondo de su conciencia como un eco persistente. Sabía que era el momento de despojarse de las inseguridades que la habían frenado por tanto tiempo. Ana se sentó en su escritorio, revisando una y otra vez las notas que había tomado. La estrategia era clara, promover un ambiente de colaboración y abrir espacios para el diálogo. Pero, ¿cómo podría hacerlo al mismo tiempo que lidiaba con la amenaza de Valeria? Ante su propio reflejo, en un momento de lucidez, entendió que no se trataba solo de luchar contra una rival. Era una lucha interna contra su propia percepción de debilidad. Durante la reunión matutina, sus empleados llegaron con el entusiasmo palpable de una nueva estrategia en marcha.
Ana se puso de pie, sintiendo la energía del grupo a su alrededor. Vamos a establecer una dinámica de profunda transparencia, propuso, sintiendo que, a medida que hablaba, el control de la situación comenzaba a salir de su propio miedo. Quiero que compartamos no solo nuestros objetivos colectivos, sino también nuestras vulnerabilidades. Solo así podremos crecer juntos. Las miradas de sus compañeros fueron de sorpresa, pero también de incentivos. La idea resonaba profundamente en todos ellos, sus límites habían sido fuertemente definidos en interacción con el estilo autoritario de Valeria. Ana percibió que estos escapadas de expresión podían ser el principio de algo más robusto. Durante la próxima hora, el ambiente se tornó en un espacio libre de juicios, generando conexiones sinceras y compromiso. Cuando la reunión terminó, sintió que el mundo a su alrededor había cambiado para siempre, pero aún así, la sombra de Valeria esperaba. A sabiendas de que tendría que enfrentarse a ella inmediatamente, escribió notas sobre sus avances, las metas alcanzadas y el deseo compartido de su equipo. Había llegado la hora de no solo hablar, sino de actuar, era hora de abrir la puerta al diálogo. Ana buscó su teléfono y alineó su enfoque antes de entrar a la oficina de Valeria. El aire era pesado, casi espeso, mientras se acercaba al espacio que antes le había parecido inalcanzable. Al traspasar el umbral, se encontró con Valeria tras su escritorio, rodeada de la familiar tensión. ¿Qué quieres, Ana?, preguntó, su tono cargado de valor desafiante. Ana supo que era su oportunidad para reescribir la narrativa. Sin perder la calma, le presentó las ideas que había desarrollado y cómo cada una de ellas podría beneficiar a la empresa en su conjunto. Pero la reacción de Valeria no fue la que esperaba. El desprecio oculto detrás de su expresión reveló el desafío que se avecinaba. A pesar de que Ana presentaba argumentos sólidos, la competencia no estaba dispuesta a aceptar su cambio de liderazgo fácilmente. Un silencio tenso se instaló entre ambas, mientras una batalla psicológica comenzaba a desenredarse en esa pequeña oficina. Las palabras se mantuvieron peligrosamente al borde. Ana se dio cuenta de que no solo implicaba un riesgo personal, sino también la posibilidad de una gran traición hacia toda su visión. La determinación interna de no retroceder comenzaba a fortalecerse. Se sentía lista para romper las cadenas de su pasado, incluso si eso significaba enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. Mientras la conversación se intensificaba, la mirada de Valeria se afiló, como si estuviera preparada para atacar. Ana sintió como su corazón latía con fuerza, pero también sentía que era más fuerte que nunca. Quizás, en ese momento decisivo, descubriría algo no solo sobre su rival, sino sobre su propia fortaleza. Se armó de valor para enfrentar la próxima pregunta que podría cambiarlo todo. ¿Hasta dónde podría llegar y qué sacrificios estaría dispuesta a hacer por el futuro que quería construir? Enfrentarse a Valeria era solo el comienzo, y la incógnita de su respuesta dejó a Ana en un estado de alerta, ansiosa por la resolución que podría seguir. La lucha estaba en su esencia y cada paso hacia el conflicto podría desatar una voluntad desconocida. Había llegado el momento de enfrentar no solo a Valeria, sino también su miedo. Sin embargo, lo que no sabía era que una verdad impactante podía surgir entre las sombras, una que podría redefinir por completo no solo a su oponente, sino a ella misma. Ana respiró hondo, atrayendo el aire denso de la sala para calmar su inquietud. La confrontación estaba al borde de estallar, cada segundo llevaba consigo la tensión acumulándose a lo largo de sus carreras. Valeria, con sus ojos visiblemente desafiantes, se reclinaba contra su escritorio con una expresión que prometía resistencia. Solo quiero asegurarme de que estés consciente de la naturaleza de tus propuestas, Ana, dijo Valeria con un tono cortante. Esto no es un juego. Imagina lo que pasaría si todo esto fallara. La penetrante mirada de Valeria parecía buscar vulnerabilidades en la armadura de Ana. No era solo una prueba de carácter, era un reflejo de su propio miedo a ser desplazada. Ana tomó un momento para reflexionar. Era cierto que el temor al fracaso la había perseguido antes,
pero había encontrado una nueva fuerza en su equipo. Valeria, estoy exactamente en eso, buscando formas de construir sobre nuestras fortalezas. No creo que esto sea una amenaza, sino una oportunidad, respondió, manteniendo su voz firme. El eco de sus palabras resonó en su interior, amplificando su determinación y su derecho a estar allí. Valeria frunció los labios, aparentemente soportando la incomodidad de perder el control. Ana notó un breve destello de inseguridad, y de repente, comprendió, la rivalidad era un espejo que reflejaba sus propias inseguridades. Fue un alivio encontrar ese punto de conexión, aunque revelador. Una chispa de confianza se encendió en Ana, sugiriendo que quizás la batalla no era solo contra Valeria, sino contra el miedo que ambas estaban enfrentando. En ese instante, Ana tomó la decisión de profundizar. ¿Qué pasaría si en lugar de ver esto como un enfrentamiento, lo viéramos como un paso hacia la mejora de nuestro equipo? Podemos hacer algo grande aquí, Valeria. Las palabras vibraron en un tono de genuina colaboración, un intento de tender un puente, aunque aún sintiera el temor de que ella no lo aceptaría. La mirada de Valeria se endureció, pero Ana persistió. Me gustaría escuchar tus preocupaciones y trabajar en conjunto. ¿No te parece que eso puede beneficiar a todos? Había algo casi liberador en presentar su vulnerabilidad, en compartir su deseo de colaboración frente a la adversidad. El cambio en su enfoque le otorgó frescura a la conversación, y Ana notó que el aire entre ambas empezaba a cambiar. Valeria entrecerró los ojos. No tengo la costumbre de colaborar con aquellos que desafían mi autoridad, Ana. Pero, supongamos que consideramos tu propuesta. El gesto de Valeria indicaba un atisbo de posibilidad, aunque la cosa se sentía aún tensa. La puerta entre ambas estaba entreabierta, y Ana sintió que era su deber empujar con sutileza. Eso es todo lo que pido. No se trata de mi liderazgo, sino de mejorar todo lo que hemos construido. La historia de este equipo no debe estar marcada por la competencia, sino por el crecimiento conjunto, expuso Ana, sintiendo como el aire se cargaba de una nueva expectativa. Valeria inclinó la cabeza, evaluando, mientras Ana aguardaba la respuesta que podría sellar su destino. En su interior, rezaba que esta vez todo lo aprendido le sirviera. La transformación era un proceso, y tal vez, ahora era su oportunidad de hacer que no solo su equipo, sino también su adversaria, se unieran por un propósito mayor. Mientras Valeria abría la boca para responder, un extraño ruido interrumpió el momento. Alguien entró abruptamente, rompiendo la burbuja que Ana había intentado crear. Todos se giraron, y en ese instante, las prioridades cambiaron de rumbo otra vez. Ana sintió una punzada de ansiedad, comprendiendo que la resolución que había buscado podría desvanecerse en un abrir y cerrar de ojos. La persona en la puerta introdujo un elemento desconocido que podría determinar el futuro de la oficina. Sin embargo, Ana, en lugar de retroceder, abrazó lo inesperado, preparándose mentalmente para lo que fuera a venir. ¿Qué revelaciones traería esta nueva aparición y cómo afectaría a su lucha por el liderazgo? La tensión se acumulaba, y el cambio estaba claro, la lucha por el control podría ser más compleja de lo que había anticipado. Ana se presentó en la oficina con una determinación renovada. Había descubierto que la verdadera fortaleza no solo radicaba en enfrentar a Valeria, sino en transformar su entorno laboral en un espacio colaborativo que reflejara su visión. Con cada día, las sombras que antes la acorralaban empezaron a disiparse. Se sentía más confiada, y el eco de sus miedos era cada vez más tenue. Había comenzado a tejer una red de apoyo con su equipo, lo que le otorgaba un propósito claro. No solo se trataba de su éxito, sino del de todos. La presentación del nuevo proyecto fue el punto crucial de su transformación. Ana había trabajado con su equipo para crear una campaña que no solo cumpliera con las expectativas, sino que superara las barreras que Valeria había establecido. Durante la reunión final, cada uno de sus colegas mostró una energía increíble, cargando el ambiente con entusiasmo y creatividad. Ana, al frente, sabía que no estaba sola, era el reflejo de un esfuerzo conjunto.
A medida que exponía su propuesta, sentía cómo la confianza crecía en su interior. Cada palabra resonaba con claridad, había puesto su corazón en cada detalle. A lo largo de la presentación, el concepto de unidad se materializaba claramente: juntos, somos más fuertes. Juntos, alcanzaremos estos objetivos, decía mientras miraba a los ojos de su equipo. La respuesta fue unánime, las miradas llenas de respaldo. El éxito de la presentación trajo consigo una oleada de reconocimiento. El cliente aprobó el proyecto con entusiasmo y, para su sorpresa, también incluyó un comentario sobre el liderazgo transformador que había demostrado Ana. Su habilidad para unir a su equipo y crear un ambiente donde todos se sienten valorados es admirable, dijo el cliente, y esas palabras resonaron en el corazón de Ana como una victoria personal, no solo profesional. Con cada paso que daba, se empezaba a liberar del peso que había cargado por tanto tiempo. Al regresar a la oficina, era evidente que algo había cambiado. Valeria no podía ignorar el impacto que Ana estaba teniendo. Pero esta vez, ya no temía su presencia. Con una mezcla de confianza y nerviosismo, se acercó a Valeria, quien trabajaba a solas en un rincón de la sala. Necesitamos hablar, dijo Ana, y aunque el tono de su voz era firme, había una apertura en sus ojos que dejaba entrever su deseo de establecer una conexión. Sorprendentemente, Valeria accedió a escucharla. En una conversación que antes parecía inimaginable, Ana compartió sus intenciones de convertir la rivalidad en colaboración. No se trataba de competencia, era sobre crecer juntas y ser un ejemplo en lugar de una lucha. Valeria se mantuvo en silencio al principio, pero lo que emergió entre ellas fue una chispa de entendimiento. Ambas reconocieron que la presión del entorno laboral las había empujado a un lugar de antagonismo. Quizás deberíamos trabajar en una estrategia conjunta para el próximo proyecto, sugirió Valeria, su tono sugería un cambio. La conversación, que había comenzado tensa, se volvió un vislumbre de esperanza. Ana sintió que la transformación se extendía más allá de su propia experiencia, estaba resonando en su entorno. Días después, en la reunión de seguimiento, Ana observó cómo Valeria había comenzado a asumir un papel más colaborativo. Las ideas fluían entre ellas, y el ambiente se sentía más ligero. Ana se dio cuenta de que estaba aprendiendo a encontrar fuerza en la unidad, en el trabajo en equipo. Era una nueva realidad que había estado construyendo, cada paso significativo diferenciaba su camino del que alguna vez había recorrido como una angustiada madre sola. El verdadero triunfo llegó cuando finalmente pudo reunirse con su madre. Aquella tarde, las historias compartidas se transformaron en un legado. Con cada relato, Ana reafirmó su identidad no solo como profesional, sino como hija y futura madre. La conexión con su madre le trajo una sensación de paz, como si cada historia, cada reflexión, la hubiera hecho más fuerte. Se dio cuenta de que había dado forma a su futuro en medio de la incertidumbre. Mientras se sentaba junto a su madre, los gemelos en su vientre se movieron suavemente. La vida brotaba de ella, y con ello, la certeza de que estaba lista para esta nueva etapa. Había crecido, no solo en su papel profesional, sino también como mujer. Finalmente, había encontrado su voz. Un mensaje de su celular la despertó de sus pensamientos. Era de su mentor, Roberto: recuerda, Ana, tu valor no solo radica en lo que haces, sino en lo que eres. Sigue brillando. Esa afirmación selló su transformación. La adversidad había sido el catalizador, y ahora se sentía capacitada para enfrentar cualquier desafío que viniera, incluida su nueva maternidad. Ana sonrió, comprendiendo que su viaje había sido extraordinario y que no solo había conquistado sus miedos, sino también había trazado un camino claro hacia el futuro que deseaba. Se había transformado en una mujer fuerte, confiada y lista para abrazar todo lo que la vida le ofrecía. Esta era la hora de compartir su historia, de inspirar a otros a superar sus propios miedos. Con esa resolución, supo que su viaje apenas comenzaba. Había clarificado su propósito y estaba lista para volar hacia adelante. Así que,
queridísima audiencia, este es el momento de unirse a Ana en su viaje. No esperen ni un segundo más, suscríbanse inmediatamente a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas que tocarán sus corazones. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y acercar más historias de superación personal a quienes más lo necesitan. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, queremos escuchar cómo les ha resonado. Y, por último, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Demostrémosle al mundo que los verdaderos fans de historias de superación personal saben lo importante que es apoyar el canal a través de estas acciones.